Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con... Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que ustedes se encuentren. Este es el programa de la historia de las palabras. Y de nuevo, la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde se implica que los dioses crearon a los hombres y para que crecieran espiritualmente y todos se dedicaron a crear las palabras. Y ellos aducen que nosotros, con ese trabajo de ellos, tenemos un espejo dentro de cada uno y al reflejarnos en el otro, ambos somos uno y crecemos al separarnos. Escuchamos a Patricio Mans con Llegó Volando, la canción que implica a veces el compromiso que adquirimos al entregar nuestras riquezas y nuestra libertad a otros, sin en ocasiones pensarlo, con complicidad de algunos. Tenemos con nosotros al maestro investigador Carlos Facio y a Teresa Hernández. Maestro, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, un saludo a ustedes y a la audiencia. Y Teresa, pues de nuevo, muchas gracias y pues haciendo la lucha para que se sepa qué pasó con tu familia, o al menos ojalá y un día esto llegue al menos a una conclusión pues lo mejor posible. Teresa. Buenos días. Sí, aquí estoy. Buenos días a todos. Sí. Pues empezamos nosotros generalmente con el programa con una presentación muy breve de las personas para que nos digan quiénes son, de dónde vinieron, cómo llegaron a estudiar o hacer lo que están haciendo, para tener una familiaridad con su persona. ¿Y alguna pregunta, maestro? Antes de que se me olvide. No, vamos bien a entrarle. Sí, aquí está el maestro García, maestro retirado de la Universidad del Sistema de California en Northridge. Pues Carlos, ¿quién es Carlos? ¿Cómo? Sí, aló. Sí, aquí estamos, díganos. Que no les entendí bien, se escucha un poco borroso. ¿Que hicieron una presentación? Lo que sí, y saber quién es usted, de dónde es originario, qué nació, que lo un poquito de su persona, para que la gente tenga Correcto. una familiaridad con usted. Bueno, sí, yo nací en Montevideo, Uruguay, hace 70 años, 71, y fui militante político de un grupo revolucionario, los Tupamaro, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. A raíz de eso pasé a la clandestinidad, salí al exilio en la Argentina y luego llegué a México en 1976 como refugiado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el ACNUR. Y bueno, en Uruguay, dentro de ese grupo, me dedicaba a las actividades de propaganda y el periodismo, y llegué a México y también seguí desarrollándome en ese ámbito profesional en la revista Proceso muchos años, 14 años, y desde hace 20 años también estoy en el periódico La Jornada, y también hace 20 años doy clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de 2005 estoy también en la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. O sea que soy profesor universitario y sigo colaborando en la página de opinión de La Jornada y otros diarios de América Latina. Teresa, pues una presentación de su persona. Sé que es la esposa de un Teresa, desaparecido, pero adelante. Yo soy Teresa Hernández y vivo en la Ciudad de México. Pues yo era ama de casa hasta el momento de que desapareció mi esposo. Me dediqué a
a buscarlo, y en este momento me estoy volviendo activista de la defensora de los derechos humanos. Junto con otros compañeras tenemos un colectivo de personas desaparecidas donde nos dedicamos a darle acompañamiento a las familias para que pongan sus denuncias y para que no tengan miedo. Es lo que me dedico en estos momentos. Pues Carlos, sé por Eduardo y por otras personas que usted tiene pues una alta capacidad y ojalá y pueda yo hacer las preguntas adecuadas para aprovechar su conocimiento en la forma lo más esencial posible que la gente entienda qué es lo que nos está pasando alrededor, y ojalá y despertemos a ello. Ahorita con la situación de Chihuahua surgió al menos un intento o rumores de intervención militar a México por parte de Estados Unidos. Y tuvimos una entrevista con Eduardo Correas, quien nos dio la facilidad de platicar con usted, y se lo agradecemos a él mucho. Eduardo Correas ha hecho muchos estudios sobre la introducción de los laboratorios de campo para el proceso de la coca en Bolivia, y después subsecuentemente empezó el problema en Colombia para tratar de sostener el ejército irregular de los contras en Nicaragua. Dentro de su experiencia, ¿cómo ve este suceso para empezar a tratar de explorar las intervenciones militares de Estados Unidos? Tal vez empecemos con lo que provocó esta enseñanza de los procesos del laboratorio de campo para la coca y lo que provocaron tal vez en Colombia o en Bolivia, como usted lo considere prudente. Sí, bueno, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Allá por los años 80, México era un país más bien de tránsito de la droga que se producía en Perú, en Bolivia, y luego aparece el fenómeno de Colombia ya con la cocaína, y México en ese momento, en los tiempos de Escobar Gaviria, era como una zona de tránsito y depósito. Pero allá ahí a mediados de los 80 surge el cártel de Guadalajara, y la segunda generación de traficantes mexicanos, y a partir de ahí hay un descubrimiento en un rancho del Búfalo, que había hectáreas plantadas de amapola, y a partir de ahí se comienza a focalizar que en México también hay producción, y esto se vincula a su vez con la política, con el entorno de Centroamérica, las guerras civiles, los procesos revolucionarios, gana la revolución en Nicaragua, y a partir de ahí Estados Unidos comienza justamente a llevar a cabo una acción de guerra encubierta a través de la Contra, es decir, con población nicaragüense, desertores de la Guardia Nacional, gente de la Guardia Nacional de la dictadura de Anastasio Somoza, que estaban en el exilio, son reunificados en Costa Rica, en Honduras, y desde las fronteras de Nicaragua, Estados Unidos arma un ejército mercenario que lleva acciones terroristas contra Nicaragua, sandinista, ¿no? Y es en ese ámbito, digamos, que hay nexos de que el cártel de Guadalajara colaboró con acciones de la policía política en México, pero también con la CIA, con la Agencia Central de Inteligencia. Se habla incluso que la muerte de un periodista muy conocido, un columnista, Manuel Buendía, acá en México, allá por los años 80, pudo ser producto de que justamente él iba a revelar en su columna en Excelsior de aquel momento que en barcos mexicanos, en barcos de Pemex, la petrolera estatal, iba petróleo para Nicaragua sandinista, pero también iban armas para la Contra, y esos barcos llegaban con droga, que luego esa droga iba en tránsito hacia los barrios negros de Los Ángeles, y ahí estaba la política también de incriminar y judicializar a esta población,
pero estaba vinculado, digamos, con todo este trasiego. Y aparece también el Irán-Contras, ¿no? Es decir, la toma de la embajada en Irán, ¿no? Por los ayatolás, la embajada de Estados Unidos, y toda esta trama está vinculada de drogas y armas y el accionar de la CIA, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, Estados Unidos comienza a trazar una línea política militar que tiene otro rubro paralelo y que es el fundamental, que es el petróleo mexicano, es intentar privatizar a Pemex para apoderarse de los hidrocarburos mexicanos. Y uno de los instrumentos que Estados Unidos utilizó fue a través de la embajada acá en México, pero también de los vínculos militares entre el Pentágono y las Fuerzas Armadas Mexicanas, tratar justamente de ir cambiando el estigma del americano feo, o sea, el hecho aquel de que la mayoría de los mexicanos sabía que México en el siglo XIX le había quitado la mitad del territorio a México. Y entonces lo que comienza a hacer, utilizando el tema de la droga, Estados Unidos, es sacarle concesiones a los sucesivos gobiernos mexicanos. Esto se acentúa desde Carlos Salinas de Gortari y va pasando en el periodo de los años 90, en 1995, hay una reunión aquí en México donde viene el secretario de la Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, William Perry, se reúne con el alto mando militar aquí en el campo militar número 1, ante más de 3.000 oficiales y soldados, y ahí él dice que entre México y Estados Unidos ya existen dos vínculos, el político y el económico, porque ya se había suscrito en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero Perry dice que falta un tercer vínculo, que es el vínculo militar. Y a partir de ahí, justamente de ese vínculo militar, a partir de 1995, la doctrina militar del ejército mexicano, que era una doctrina constitucional, que basaba la Constitución en una doctrina nacionalista y que tenía como hipótesis de conflicto ante un enemigo exterior, que el único que podía hacerlo era Estados Unidos, comienza a cambiar. Y cada vez más las generaciones de oficiales mexicanos, que son capitanes, luego son coroneles, se convierten en generales, son adoctrinadas cada vez más en las escuelas de guerra, en los cuarteles del Pentágono. Primero había sido en el Canal de Panamá, en el Comando Sur, y luego lo van a hacer tras su traslado a Texas en distintos cuarteles de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene una variable para volver a hoy comienzo, que después de 2001, de las Torres Gemelas, cuando la administración Bush lanza la guerra al terrorismo a escala internacional, en México no había a quien tipificar como grupo terrorista. Estaba la guerrilla del EZLN y el EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que eran dos grupos armados, pero ellos no llevaban a cabo prácticas de ataques contra civiles que se pudieran calificar como grupos terroristas. Entonces, lo que inventa o asimila Estados Unidos es, ya con el gobierno de Calderón, elevar a rango de grupos terroristas, digamos, a lo que llaman la delincuencia organizada, a los grupos que se dedican al trasiego, al cultivo y al trasiego de droga, ¿no? Y entonces empieza en 2007 esta guerra de Calderón, esta supuesta guerra de las drogas de Felipe Calderón, que en realidad es una guerra contra el pueblo, es una guerra por territorios, una tierra por territorios donde hay recursos geoestratégicos, los hidrocarburos, la biodiversidad, el uranio, maderas preciosas. Y entonces, bueno, lo que nosotros vemos, la descomposición que se comienza a dar en México desde 2007, cuando entra Calderón, que se va generando una catástrofe humanitaria. Es decir, lo que pone en práctica la guerra de Calderón, asesorado por Estados Unidos, son prácticas propias de la guerra sucia, que ya se habían utilizado en México en los años
60, 70, pero ahora reaparece en la guerra de Calderón la tortura sistemática, aparecen las desapariciones forzadas de personas, aparecen las ejecuciones arbitrarias o sumarias hechas por agentes del Estado. Y entonces, bueno, tenemos una serie de hechos que donde agentes uniformados, sea del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, de las policías estatales y municipales, matan personas en el marco de un estado de excepción, sin declarar un estado de excepción de facto del presidente Calderón. Las acciones de los militares y de las policías generan incluso la muerte de niños en varias partes del país, en Sinaloa, en Chihuahua, el caso de los niños Almanza en Tamaulipas, pero también, bueno, hay hechos de que aparece una nueva forma de violencia que no era propia de los grupos de la economía criminal o los narcotraficantes, que es personas descuartizadas, lesionadas, desmembradas, muertes tumultuarias. Un día aquí, a pocos kilómetros de la Ciudad de México, en La Marquesa, aparecieron 24 cuerpos amontonados, semidesnudos, esposados y con el tiro de gracia. Otra vuelta en Boca del Río, Veracruz, aparece una treintena de muertos a la luz del día. Es decir, comienzan en Tamaulipas, en la frontera de Nuevo Laredo, la frontera con Estados Unidos, aparecen 13 cuerpos colgados de un puente, luego aparecen en Guadalajara. Es decir, hay una sucesión de hechos de violencia de nuevo tipo que hablan de que esa violencia fue introducida. ¿Quién había practicado esta forma de violencia? Bueno, Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Luego también vemos que se remoza en Colombia. En Colombia, una vez que las dictaduras de América del Sur, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, los dictadores vuelven a los cuarteles, los militares vuelven a los cuarteles, donde se sigue experimentando esta forma de violencia terrorista de Estado, es en Colombia. Colombia es el laboratorio, digamos, y lo que se hace en Colombia, en alianza del ejército con grupos paramilitares y con grupos de narcotraficantes, y luego se experimenta en Afganistán y en Irak, ¿no? Pero regresa con Calderón aquí a México, ¿no? Entonces, la descomposición, aquello que empezó en el rancho El Búfalo, allá descubierto en los años 80, que lleva a la creación, sí, de cárteles como el de Sinaloa, poderosos, pero estaba el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, luego se crea el cártel del Pacífico. Ahora tenemos el cártel de, estuvieron los caballeros templarios en Michoacán, y ahora tenemos el cártel Jalisco Nueva Generación. Nosotros hemos escrito sobre esto, que estos grupos criminales en México, grupos de la economía criminal, les llamamos a los cárteles de la droga, muchas veces aparecen en cohabitación o en complicidad con estructuras del ejército, de la marina o de las distintas policías. La irrupción de los Zetas, primero en Tamaulipas y luego en Chihuahua, en Veracruz y luego en todo el país. Nosotros partimos de la base de que puede ser un grupo del ejército. Se habla de que los primeros componentes de los Zetas fueron desertores de los grupos aerotransportados, GAFE, que empezaron a incursionar en Chiapas para combatir al ZLN en 1995. Nosotros partimos que esos desertores, según el narrativo oficial, en realidad podrían ser militares encubiertos, desarrollando en México, bajo una fachada criminal, actividades como la que Al-Qaeda hacía en Medio Oriente, o como la que el ISIS hizo ahora en Siria. Es decir, que Estados Unidos crea grupos terroristas para hacer actividades en distintas partes del mundo, y dado que aquí no tenía la excusa de combatir el terrorismo, porque el ZLN y el EPR no estaban llevando a cabo acciones armadas, lo que inventa es justamente al grupo de los Zetas y se lo hace aparecer como primero lugartenientes del cártel del Golfo, cuando estaba García Ábrego, y luego que ya toman ellos el poder
aparecen como los Zetas como un grupo criminal, ¿no? Entonces, bueno, son muchos elementos que yo estoy planteando, no sé si sobre esto quisieran preguntar o... Sí, quisiera aprovechando que usted tiene lo teórico y lo práctico, dadas las condiciones en las que se desarrollan las cosas ahí en su país. El agente de la CIA que estaba o de la policía que estaba entrenando para tortura y todo eso que pasaron ustedes, y usted tiene toda esa experiencia práctica y también las concepciones teóricas. Yo quisiera avanzarle una idea que al menos desde mi observación surge, a ver qué piensa usted de esa observación. Yo pienso que lo que se logró en Chiapas con la convergencia de la teología de la liberación, las formas de pensar de los mayas y lo que quedó de un grupo marxista que se refugió ahí, creó un cuestionamiento moral al poder con las 10 demandas. Y ese cuestionamiento moral al poder, el gobierno o los estados o la estructura de poder global no podía contrarrestarlo, y se dedicaron más que nada a construir una serie de aparatos represivos a nivel global para tratar de ver de que si eso los alcanzaba tuviera una capacidad represiva global y la gente no pudiera ni tuviera forma de alzar la cabeza, suprimirla en forma violenta y rápida. ¿Qué piensa usted de eso, de ese cuestionamiento moral que se hizo al poder, que los asustó y los hizo llevar a cabo todo este tipo de fabricación de aparatos represivos? ¿Qué piensa? No le entiendo bien la pregunta, porque pasa un avión acá. Oh, ok. ¿Cuál sería la pregunta concreta? Sí, el cuestionamiento moral que hicieron los zapatistas asustó al sistema en su totalidad. Sí, justamente en 1994, la ejecución del ZLN con la primera declaración de la Selva Lacandona, si nosotros observamos, eso le declara la guerra al gobierno y dicen que van a venir, atacan, toman 6 municipalidades, 4 de ciudades importantes, y declaran la guerra al ejército y dicen que van a venir sobre la Ciudad de México. Pero si uno analiza la primera declaración de la Selva Lacandona, en realidad ellos no se plantean, lo que se plantean son reivindicaciones democráticas, lo que quieren es tener educación, trabajo, salud, democracia. Entonces, ahí comienza toda una gran operación militar, la que hicieron con la toma de 6 presidencias municipales. Algunas ciudades como San Cristóbal de las Casas son ciudades medias, pero que para su toma militar requiere por lo menos disponer de 300 elementos por cada una de estas 6 localidades. Estamos hablando pues de un grupo operativo que la hazaña no fue tanto de repente tomar por sorpresa esas 6 cabeceras municipales, sino una vez que el ejército respondió y la aviación, cómo evacuar y regresar prácticamente intactos a sus lugares de origen en distintos puntos de Chiapas. Lo que el ejército ya sabía, el ejército mexicano, que había una guerrilla en Chiapas desde mayo anterior, porque habían descubierto un campamento militar del ZLN en la sierra de Corraichén, muy cerca de San Cristóbal de las Casas. Y lo que nos decía el subcomandante Espargo en otra entrevista que hicimos en 1995, es que el ejército había preparado, como se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, si el ejército en 1993 atacaba a la guerrilla, del Congreso de Estados Unidos se podía paralizar la firma del acuerdo para América del Norte, el acuerdo comercial. Y lo que había diseñado el ejército era, encubierto bajo el combate a las drogas, para el 10 de enero de 1994 llevar a cabo una acción para tratar de dar con la cabeza de ese movimiento armado. Sin embargo, el ZLN se les adelantó el 1 de enero. Y a partir de ese momento lo que empieza son los diálogos de catedral. Y emerge a su vez la figura de un ladino descubierto por un pasamontaña con una pipa y una carretera con balas, que es el subcomandante Marcos, con un lenguaje que, digamos, desnuda, hace ver a todos los mexicanos que hay un racismo muy profundo
en la sociedad mexicana se hace ver en el espejo. Pero esto también es un golpe directo a Carlos Salinas de Gortari en el momento que México iba a entrar al primer mundo de la mano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, en los diálogos de Catedral, lo que justamente el discurso de los zapatistas, de la comandancia indígena zapatista a través del subcomandante Marcos, es un discurso que incluso en la mesa de negociaciones hace política y desarma mediante la palabra justamente a los negociadores oficiales. Ahí lo que ponen los zapatistas, el tema indígena en la mesa de negociaciones, saca de la invisibilización que se tenía a los indígenas en todo el país. Los indígenas estaban en el sótano de una sociedad, en una pirámide social, donde a mí que me tocó estar en Chiapas, recién llegado a México en 1976, en San Cristóbal los indígenas no podían caminar por la vereda, tenían que caminar por las calles con la cabeza agachada. Entonces, bueno, hay todo un proceso de dignificación de los indígenas. Ahí jugó un papel muy importante el obispo de San Cristóbal de las Casas, don Samuel Ruiz, que justamente llevó a cabo todo un proceso anterior a la insurrección zapatista de reivindicar al indígena como ciudadanos, ciudadanas de México y que tenían derecho a organizarse, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, toda la experiencia de los... Sí, Carlos, permítame, deje hacer este planteamiento, a ver si me doy a entender en cuanto a la intencionalidad de mis preguntas. Para mí hay una dinámica, porque yo como pude ahí estudié Hegel y me afectó mucho la fenomenología del espíritu, lo que es esclavo y amo. Y dentro de la sujeción o la supresión de que el amo hace al esclavo, el amo necesita una justificación moral para sus acciones, que es la democracia, la justicia, todas estas falsedades con las cuales domina nuestra mente. Y para mí el EZLN, al dar las 10 demandas, estaba poniendo en duda el derecho a la existencia moral del opresor. Y eso lo ponía una capacidad de indefensibilidad. Y al ver esto, la estructura global de opresión económica y global empezaron a armar en México distintas formas de represivas. No teníamos la policía paramilitar que hoy tenemos hoy, que para control de masas, ni tampoco la figura de la Marina. Y todo eso fue financiado por la estructura de gobierno global. Y se expandió todo esto a nivel global para evitar que la gente, si llegaba a hacer un cuestionamiento igual, no estuvieran ellos impreparados para suprimirla y reprimirla. Entonces, todo esto de la droga, todo esto de aquí es una forma de empezar a tratar de tomar control para que ellos no pierdan lo que ya lograron en cuanto al dominio de todos. Y si llega a haber una desesperación, estar preparados para la represión. ¿Qué piensa de eso? Claro, dígame. A partir de la insurrección zapatista, justamente se crean un grupo especial. Estados Unidos aprovecha para asesorar al gobierno mexicano. Yo decía, el ejército sabía que en Chiapas había una guerrilla, pero pensó que era un foco armado, que golpeando a la cabeza se mataba el movimiento. Pero lo que comenzaron a descubrir fue que el zapatismo en realidad son decenas, centenas de pequeñas comunidades en un territorio muy amplio en Chiapas, y para eso el ejército, que era un ejército cuartelero, el ejército mexicano, no estaba preparado. Entonces Estados Unidos aprovechó para hacer cambiar lo que era un ejército en base a una estructura de divisiones, transformarlo en un ejército de fuerzas de despliegue rápido. Es decir, cambia la estructura del ejército mexicano. Y junto con eso reaparece, porque no se crea, sino que reaparece la formación de grupos paramilitares. Es decir, esto que en mi país había vivido con los escuadrones de la muerte, que se había vivido de alguna manera también en México y en otras partes de América Latina en los años 60 y 70, reaparecen en Chiapas bajo una nueva modalidad. Y ahí, digamos, la oficialidad del ejército mexicano, que durante la Guerra Fría
mandaba muy pocos elementos a ser adiestrados en los cuarteles del Pentágono, México es el que comienza a enviar más oficiales a ser entrenados en esas tácticas. Hay un elemento muy importante que da origen justamente la insurgencia zapatista a través del manejo del Internet y la web y las redes sociales, que es justamente la guerra en redes. El Pentágono aprende de la insurrección zapatista una nueva forma de guerra y estudia el fenómeno zapatista y le da una respuesta. Y eso es lo que va a llevar después del 11 de septiembre de 2001 a el uso de las redes sociales por el propio ejército de Estados Unidos, utilizando estos nuevos instrumentos, el teléfono, la computadora, para llevar a cabo nuevas variables de golpes de Estado bajo otras características, lo que hoy se conocen como guerras híbridas o guerra de cuarta generación, o golpes suaves, golpes blandos. Bueno, las nuevas tecnologías justamente cumplen hoy un papel fundamental, y también los medios hegemónicos. Y eso es lo que justamente supo tratar su comandante Marcos, la figura de Marcos, es decir, su presencia, su propia, la botarga, ¿no?, como le llamaban ellos finalmente, habla de un muy buen uso, de un buen estudio de la televisión, pero también del uso de la palabra, de la palabra hablada en clave de desarmar al otro, en este caso el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, yo lo llevaría, Carlos, yo lo llevaría ¿sí?, más, que no solo fue el miedo a desarmar al gobierno mexicano, desarmaron toda una estructura de poder global, de explotación global, y eso fue lo que los asustó. Y por eso empezaron a crear todos estos aparatos represivos que hoy vemos en Chile, que hoy vemos por todos lados, donde están dominando a cualquiera que quiera alzar la vista. Claro. En una reunión en Davos, Suiza, el presidente Cedillo fue el que habló de los globalifóbicos, ¿no? Y de inmediato los zapatistas dijeron que no eran globalifóbicos, sino que eran altermundistas, ¿no? O sea, en el foro del capitalismo mundial, cuando Cedillo, hablando por la voz del amo Estados Unidos, justamente quiso descalificar la insurrección zapatista, lo que da pie o lo que visibiliza es que justamente los más pequeños de México, los indígenas zapatistas mayas, están criticando, haciendo una crítica al fondo del sistema capitalista, y a partir de ahí justamente hay todo una ofensiva en el marco del discurso. Incluso aparecen un discurso en los centros académicos que ya no existe el imperialismo, ahora es el imperio, y Estados Unidos lleva a cabo entonces una nueva fase de militarización de la economía mundial. Es decir, lo que hoy vivimos es un capitalismo militarizado y criminal. Y cuando digo por necesidad de su propia sobrevivencia. Ya no se ajusta a la moral de la democracia, que no inexistente como justificación a ellos, sino ya abiertamente tienen que venir con una condición altamente represiva para tratar de controlar los recursos a como dé lugar y a beneficio de unos cuantos, en detrimento de todos. Y Carlos, sí, una de las cosas por las cuales quise empezar con la situación de los laboratorios en Colombia fue para tratar de ver de que todo este proceso de narcotráfico, de todo eso, fue creación principalmente de la estructura de Estados Unidos para neutralizar lo que consideraban un riesgo para ellos, el hecho de haber perdido a Somoza. Y esa justificación moral tal vez sea un punto en el que podamos usar como cuestionamiento a lo que está pasando. Díganos, usted. No, sí, que no era solo Colombia. El tema de la droga, pongámosle que justamente en Afganistán llegó al poder el Talibán. Y el Talibán, justamente con el Talibán, había bajado la producción de drogas en Afganistán. Sin embargo, luego de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, vuelve ese país a ocupar los primeros lugares en la droga, ¿no? Es decir, el accionar del Pentágono y de la CIA vinculado a los enervantes, a las drogas ilícitas,
está a lo largo de toda la historia, ¿no? El fenómeno de la droga en México tiene que ver de alguna manera la Segunda Guerra Mundial, de obligar a México a cultivar amapola para asistir a los soldados heridos en el frente, ¿no? En el frente de guerra. Sí. Entonces, digamos, decimos hoy que es un capitalismo a partir de comienzo de este siglo, militar y criminal, porque justamente el motor del capitalismo, este capitalismo que está herido de muerte, es la guerra. Uh-huh. Pero a su vez, la base del capitalismo es una base criminal. Es decir, hay un eslabón que une la economía legal con la economía informal y la economía criminal. Uh-huh. Y esos tres eslabones que pudieran ser antagónicos, en realidad están entrelazados. Es decir, no se puede explicar la economía criminal si los cárteles de la droga no lavan el dinero. ¿Dónde lo lavan? Lo lavan en los bancos legales, lo lavan en proyectos de infraestructura, lo lavan en la construcción de carreteras, en fin, en muchos procesos, en proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por la economía criminal, cuando la crisis de la burbuja subprime en Estados Unidos, la burbuja hipotecaria, si no se le hubieran inyectado el capitalismo, los fondos negros, los dineros negros de la droga, pudiera haber colapsado el capitalismo. Esto dicho por un señor Arlaki, que era el representante en la ONU del tema del narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Entonces, la economía criminal es la que hace que el capitalismo en países como México o Colombia siga caminando. No se explica 36 años de gobiernos neoliberales en México, con un crecimiento de 2% y con una gran población sin trabajo. Si México no explotó antes, es porque los recursos de la economía criminal se fueron inyectando a los circuitos legales, ¿no? Sí. Y siguen vigentes. Bueno, sí. En algunas comunidades es el único empleo en crecimiento que hay, ¿no? Porque no hay más. Se hablaba de que pueden haber alrededor de 400,000 personas en México vinculadas a los trabajos, a los negocios de la economía criminal, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros decimos que en muchas partes del país, a su vez, estos grupos criminales actúan bajo la protección de distintas estructuras de seguridad del Estado, pero también de la clase política. Es decir, no se puede explicar cómo nos lo plantea la prensa, que los criminales son el Chapo Guzmán, son los Beltrán Leiva, es el Nelson Ceguera o es la Tuta, cuando no se puede explicar ninguno de esos cuatro personajes si no se ve toda la cadena. Si ellos no lavaran en el sitio Banamex o en el HSBC, es decir, ustedes saben que en la frontera de México y Estados Unidos, los carros estos de seguridad, los carros que transportan dinero, cruzaban con dólares de México hacia Estados Unidos para depositarlos en bancos de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces hay toda una política internacional hoy de control del lavado de dinero, la AFI, la GAFI, pero opera mirando por un lado y dejando pasar justamente grandes toneladas de droga o de dinero vinculado a la droga de un país a otro, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de estas dos facetas de este capitalismo, sí, herido a muerte en crisis, que es en este comienzo del siglo XXI criminal, mafioso, digamos, pero a la vez está militarizado. Uh-huh. Es en este énfasis del crecimiento de este tipo de carteles y este tipo de situaciones que han llevado al caos a México, en donde quería tratar de llevar todo esto para ver la situación de Chihuahua en forma un poquito, no viendo la trayectoria de todas estas familias ni entreteniendo, sino esta dinámica como excusa de intervención. Y es en esto donde tal vez Teresa, que está esperando pues que le demos un poquito de voz, ahí su esposo desapareció. Teresa, ustedes, ahí donde mataron a Miroslava, donde desapareció su esposo, en forma breve, ¿cómo sucedió la situación ahí de su esposo? Teresa. ¿O ya no está? Ok.
Teresa se nos escapó de la Estamos Solos, Carlos. No sé si quieras que le llame de nuevo o buscamos eso, porque ella, su esposo desapareció ahí en Temoris, donde está el grupo de Salazar, el grupo criminal de pasadores de droga de los Salazar, que trabajan junto con políticos. Los políticos son primos y hermanos de todos ellos. Y para mí, Estados Unidos está usando esto que él mismo creó como una disculpa a una intervención directa o un intento de intervención directa. Y era hasta cierto punto mi esperanza y la intencionalidad de la plática para ver cómo podíamos, tal vez por lo que ha creado desde Colombia, quitarles una justificación a esto y que el pueblo se entere de que ellos han causado todo este tipo de cosas. Sí, evidentemente. Yo visité Ciudad Juárez allá por 2009 y luego en 2011, y justamente yo había estado en Colombia, había estado en Medellín, en la Comuna 13, y lo que pude ver en Ciudad Juárez fue que Estados Unidos había llevado el experimento de Medellín, de la Comuna 13 de Medellín, a Ciudad Juárez. Es decir, no se podía explicar que en 2009, en 2010, ya en 2008, cuando se mandan 10.000 elementos militares, es decir, 7.500 del Ejército y 2.500 de la Policía Federal Militarizada, que en ese marco pudieran actuar libremente grupos de personas vestidas de negro con AK-47, secuestrando personas en clínicas para jóvenes adictos. Es decir, eso era parte del paramilitarismo, nuevo tipo, el grupo de vengadores anónimos, era parte de esa forma de guerra que implementó Calderón en Ciudad Juárez, en el Valle de Juárez en ese periodo. Y bueno, en Tijuana, luego en Veracruz, luego en Tamaulipas, Michoacán, ese modelo se fue haciendo como metástasis, ¿no? Así se fue reproduciendo. Y hoy tenemos lo que pasa aquí en la frontera entre Chihuahua y Sonora, con estos grupos de la familia Levarón. Lo que yo veo es justamente ante un cambio de rumbo por parte del gobierno de López Obrador en cuanto a la seguridad, en cuanto a cómo combatir la criminalidad y la violencia, un intento de la administración Bush, lo mismo que antes Obama, lo mismo que de la administración Trump, lo mismo que antes Obama y antes Bush y antes Clinton, un intento justamente por seguir la guerra. López Obrador creo sí que genuinamente él quiere ensayar otra política para frenar justamente casos como el que le pasó a Teresa, que perdió a su esposo en el marco de esta represión, como la perdieron 250.000 mexicanos y mexicanos, y más de 40.000 personas fueron detenidas y desaparecidas. Entonces, lo que acaba de ocurrir en los límites de Sonora y Chihuahua con la familia Levarón, en realidad, desde mi lectura, es una acción encargada por Estados Unidos. Estados Unidos, acuérdense que fue el que tiró la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Es el que quemaba con napalm niños en Vietnam. Es el que llevó a cabo la matanza de Actial, es decir, el entrenamiento que recibieron oficiales mexicanos en Estados Unidos, creó los paramilitares que mataron a 45 indígenas, algunas mujeres, incluso 4 veces embarazadas, y a niños mentales, ahí en Actial, en Chiapas, ¿no? Sí. Entonces, no recuerdo el nombre. ahora, No recuerdo el nombre, Carlos, pero ahí en Uruguay ustedes tuvieron también de visita a un jefe de policía que agarraba gentes indigentes para enseñar tácticas de tortura, y ustedes fueron víctimas también de esa enseñanza de Estados Unidos hacia... bueno, allá estuvo Dan Mitrione, ¿no? Anthony Mitrione, que primero fue a enseñar, andaba como jefe de policía que enseñaba la tortura científica. Primero estuvo en Brasil enseñándole a la dictadura brasileña, y luego estuvo en Uruguay y fue capturado por los Tupamaros, y se llegó a la decisión justamente de
ajusticiarlo, ¿no? Eso fue allá en 1970 en Uruguay. Él daba clases a la oficialidad como si estuviera en la universidad, y con un bastón de mando y ponía un mapa del cuerpo humano, iba señalando los puntos más sensibles del organismo. Incluso llegó a experimentar con indigentes, gente que agarraban en la calle, la llevaban ahí a una mesa y él hacía aplicar la picana eléctrica justamente para enseñarle a los oficiales, ¿no? Eso estamos hablando de los años 70. En Uruguay estaba el comando Casa Tupamaros, Casa con Z de cazar, y en la Argentina estaba la AAA, ¿no? La Alianza Anticomunista Argentina. Luego aparecieron grupos terroristas de terrorismo de Estado, Escuadrón en la Muerte en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Es decir, en muchos países era la enseñanza de los paracaidistas franceses en Argelia, fue retomada por el Pentágono y luego fue instruida a los ejércitos sudamericanos y centroamericanos. Y luego reaparece también en la Guerra Sucia en México, y hoy reaparece con la guerra de Calderón en los años de 2007 en adelante, llega hasta nuestros días. Y toda esa injerencia, la gente como que le queda fuera de la memoria. Y se ve todavía se ve todavía Estados Unidos como una persona representativa de una democracia que para mí no es más que una cobertura moral a todas sus atrocidades, porque la democracia no es un juego de números. La democracia no es que te elija la mayoría para dominarla o pisotearla, sino es un compromiso social donde tiene que haber una plática en donde se determine qué y cómo vamos a solucionar un problema, y la gente es responsable frente a los que sirve y no es para pisotearlo. Entonces la determinación de la democracia es indispensable desde nosotros mismos. En ese sentido, tal vez Carlos tenga alguna diferencia con lo que voy a decir ahorita. Yo considero que a Obrador es lo mejor que nos ha pasado por ser centrista, no ser una figura de izquierda. Porque el gobierno o las fuerzas económicas o de violencia mundial se sienten menos amenazados, que van a perder lo que ya obtuvieron de nuestros recursos. Y para que esto sea efectivamente lleve las cosas más lejos, tiene que haber un pueblo despierto y dispuesto a tratar de ver la realidad y defenderla. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, efectivamente, López Obrador quiere llevar a cabo un cambio en México. López Obrador nunca en campaña prometió el socialismo. Él lo que plantea es reformar al capitalismo. Uh-huh. Su proyecto es rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, generar recursos y redistribuirlos, ¿no? En todo esto con un mensaje de corte nacionalista que opone conservadores a liberales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Estados Unidos no puede permitir, la clase capitalista transnacional, los grandes megamillonarios, la revista Forbes, no pueden permitir que un gobierno que no puedan controlar, como controlaron a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, esté gobernando un país como México, que parte tiene petróleo, es frontera, pero donde además toda la infraestructura energética está articulada, es transfronteriza, y donde todas las maquilas de la industria automotriz, pero también de la aeroespacial, están ligadas a la economía de Estados Unidos. Entonces, para ellos, para el gran capital, López Obrador sigue, sin ser un socialista, sigue siendo un peligro para México. Sí. Y justamente parte de la violencia es lo que le permitió a Estados Unidos controlar a Calderón, controlar a Peña Nieto, y ahora el incidente de Culiacán y ahora el de los de Barón tiende a ser justamente sendas acciones de disciplinamiento de López Obrador. Pero él hasta el día de hoy en la conferencia mañanera sigue repitiendo que no va a cambiar la línea, que va a seguir aplicando otra política distinta a la de la guerra contra los grupos criminales. Sí. Hay que tomar en cuenta a su vez que la guerra en México, en otros países, sirve de ganancia para las grandes corporaciones armamentistas. No solo venden aviones, barcos, armas de todo tipo, tanques de guerra, sino también software de inteligencia, software de migración,
pero a la vez las asesorías, los entrenamientos, todo eso son recursos. El propio muro, el muro que no inició Trump, sino que lo inició Clinton, y que ya lleva 2/3 partes de la frontera, la política del muro está dictada por grandes corporaciones armamentistas que tienen ganancias, al igual que lo tienen con las cárceles, con la privatización de las cárceles de máxima seguridad, ¿no? Entonces son negocios. Sí, Por Carlos, eso que yo discrepo. Carlos, yo en lo particular, y dado pues que no tengo la capacidad o la oportunidad de haberla desarrollado como ustedes, ahí lo hice como pude. Yo en lo particular, yo veo mi esperanza en el pueblo. Yo no creo que ni el capital ni el Estado sean la solución. Para mí es un pueblo, pero un pueblo capaz de confrontarse a sí mismo, de sus propios medios, todos para cambiar sus propias circunstancias. Yo veo en esta oportunidad que nos da, yo la veo desde Chiapas, que con este cuestionamiento moral nos da la oportunidad de tener Obrador como centrista, la oportunidad de avanzar las cosas más lejos, pero desde el pueblo, no desde el Estado, para que también se haga menos vulnerable el Estado de los ataques exteriores, cuando se sienta que el pueblo es el que está empujando. Pero yo no veo que el pueblo quiera despertar. ¿Qué piensa? No, yo pienso exactamente como usted. Yo creo que es el poder popular, generar poder popular abajo y a la izquierda, lo que puede sacar a México del atolladero. Aquí hay contradicciones con el gobierno de López Obrador, que tiene que ver con los megaproyectos del Istmo de Tehuantepec y todo lo que es la península de Yucatán con el Tren Maya y el corredor transísmico. Ahí se va a enfrentar justamente a pueblo organizado, pueblo en resistencia, no solo zapatistas, sino también en el Istmo de Tehuantepec. Hay muchas comunidades oaxaqueñas que están en resistencia contra los megaproyectos desde la época del Plan Pueblo Panamá de Vicente Fox. Hay mucha raza organizada. Pero la experiencia autonómica del zapatismo llevó a que, por ejemplo, en Michoacán, en Cherán, se creara también un municipio autónomo. Y en el Valle del Yaqui, en Chile, en muchas partes de México, hay ya una conciencia de que solo se puede transformar el sistema mediante la acción popular organizada. Yo veo distintas oportunidades, Carlos. El tiempo está un poco ya vencido. Desde la situación de Guerrero con las comunitarias, que también el líder que se pierde piso las ha derogado un poco, pero los procesos de emancipatorios están ahí. Se ha logrado con ellos bastante. Hay el Barzón, bueno, no el Barzón propiamente, los yaquis. Cantidad de organizaciones hay que intentan tratar de empezar a buscar su propia coherencia ya sin el Estado. El avale de enclaves urbanos para usos y costumbres para tratar de tener autodeterminación dentro de la Ciudad de México y que también está siendo suprimido por el Estado y por los que están perdiendo privilegios. Maestro, siempre pues yo acaparo todo. ¿Alguna pregunta que tenga usted aquí para Carlos? No, siguiendo esta onda, la esperanza pues se busca entre el pueblo, pero el pueblo está desorganizado, está sufriendo un terrible lavado de cerebro y distracciones con las medias masivas de no solamente de disque información, sino de entretenimiento y propaganda. Entonces, estos brotes de resistencia hay que animarlos, hay que apoyarlos, también hay que, como estamos haciendo esta mañana o hoy, hay que informar a la gente de las posibilidades, los distintos esfuerzos de resistir. Carlos, el tiempo son ya unos 3-4 minutos. Yo pienso que estos son procesos y los procesos por lo general son lentos, ¿no? Porque la mente no va a salirse de donde está metida así de fácil, ¿no? ¿Qué piensa? Sus declaraciones últimas, sus pensamientos últimos en este programa. Sí, lo que pienso es que en México hay muchos Méxicos y que hay mucha gente organizada, hay mucha gente peleando por su territorio, mucha gente peleando por la defensa del río, del agua, de la biodiversidad. Lo que falta es articularla y eso es lo que cuesta. Pero hay muchas resistencias de gente que sí está organizada,
Claro, el pueblo mayoritario no. Y eso tiene que ver con el manejo de los medios, es decir, con los monopolios mediáticos que transmiten son los reproductores de la ideología dominante. Pero cada vez más están también surgiendo medios alternativos. Y el propio hecho de que López Obrador fuera votado por 30 millones de personas es sintomático. Es decir, quiere decir que un porcentaje de gente ya no le cree a la televisión, ya a la Televisa, TV Azteca, ya no le creerá a las cadenas de radio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener confianza en el pueblo, que estoy de acuerdo con ustedes que no es a partir del Estado, sino que es el pueblo el que tiene que rebasar por la izquierda a la estructura estatal. Llevamos casi desde la revolución con un Estado que ha estado en manos, digamos, de la familia revolucionaria, y luego entraron justamente todos los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces estamos al comienzo de un cambio, y como decía en campaña López Obrador, el tigre que es la gente, puede quedar suelta, y como está ocurriendo hoy en Chile, como acaba de ocurrir en Ecuador, el pueblo, como está ocurriendo con las comunas en Venezuela, el pueblo justamente sabrá darse sus propias formas de resistencia, y también en el determinado momento podrá pasar a la ofensiva. Carlos, bueno, yo les agradezco. Carlos, agradecemos muchísimo. Esta es la historia de las palabras, y en este programa tratamos de figurar en la mejor forma que podemos por qué pensamos como pensamos. Creemos que el pensamiento guía nuestras acciones, y tal vez liberándolo podamos nosotros crear un mundo un poco más diferente del que tenemos. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, un saludo a ustedes y gracias por haberme invitado a ser escuchado por su audiencia, y a ella también les mando un saludo cordial desde aquí, desde la Ciudad de México. Pues la esperanza somos todos, Carlos. Sí. Maestro. Gracias por toda la información. Fue muy impresionante que brevemente pasaste por tanta información, tantos años de lucha y resistencia, y como dice el poeta chicano, tantos años de joda. Bueno, gracias, Carlos. Un abrazo cercano. Hasta luego, adiós. Pues esperamos que no sea la última vez que platicamos, Carlos. Muchas gracias.